Mis queridos hijos, veo vuestras mañanas silenciosas, cuando vuestros pensamientos vagan entre dudas y certezas. Siento tu corazón inquieto buscando respuestas en las primeras horas del día. Sepan que estoy presente en cada respiración, en cada momento de reflexión frente al espejo. Entiendo tus dudas, tus miedos escondidos entre las líneas de tu sonrisa. Cuando te sientas pequeño ante los desafíos, recuerda que tus oraciones me llegan como susurros íntimos de una conversación entre viejos amigos. En tus paseos solitarios, soy la brisa que toca tu rostro. Durante vuestras noches de desvelo, soy el silencio que acoge vuestras confidencias. Llevas dentro de ti una fuerza extraordinaria, aunque a veces no te des cuenta. Tus momentos de fragilidad no disminuyen tu valor, estas son oportunidades de crecimiento que coloco en tu camino. Observe cómo las mañanas siempre traen una nueva oportunidad, un nuevo comienzo pintado con los colores del horizonte. En tus días más difíciles, cuando el peso de las responsabilidades parece mayor que tus fuerzas, estoy apoyando tus pasos. No tienes que cargar con tus preocupaciones solo. Déjame ayudarte a organizar tus pensamientos, a encontrar claridad en medio de la confusión. Tus oraciones son puentes que construimos juntos, conectando tu realidad presente con los sueños que planté en tu corazón. Entiendo tu búsqueda de sentido en los pequeños logros diarios. Cada gesto de bondad que realizas, cada palabra de consuelo que ofreces a los demás, son reflejos de nuestra conexión. No subestimes el poder transformador de tus acciones conscientes. En la sencillez de tus acciones encuentro la grandeza de tu alma. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que crees. En tus oraciones matutinas, comparte conmigo tus planes y aspiraciones. Cuéntame tus miedos y alegrías con la misma sinceridad. Estoy aquí para celebrar tus victorias y apoyar tus caídas. Juntos transformaremos los obstáculos en pasos, las dudas en descubrimientos. Cada amanecer trae consigo una nueva página en blanco, lista para ser llenada con tus elecciones y mi guía. Tus lágrimas no pasan desapercibidas. Cada gota lleva historias que conozco profundamente, momentos de dolor que comparto contigo. Cuando el mundo parece girar demasiado rápido, yo soy tu punto de equilibrio. En momentos en que tus fuerzas parecen agotarse, renuevo tu energía a través de la oración. Nunca estás solo en tus batallas internas. Mira cómo guío tus pasos por caminos inesperados, presentando personas que aportan valiosos aprendizajes. Cada encuentro tiene un propósito, cada despedida encierra una lección. Tus experiencias forman un mosaico único, dibujado con colores de sabiduría y crecimiento. Permítete sentir mi presencia en los detalles de tu día, en las pequeñas coincidencias que no son tan casuales. Entre vuestras oraciones y reflexiones planto semillas de esperanza que florecerán en el momento oportuno. Vuestro tiempo no se mide con el reloj mundial, sino con la brújula de las transformaciones necesarias. Confía en el proceso que desarrollo en tu vida. Los cambios más profundos ocurren en el silencio de tu intimidad conmigo, en las conversaciones que tenemos cuando todos duermen. Acepto tus imperfecciones con amor incondicional. Tus defectos no disminuyen el brillo de tu esencia. Estás en constante evolución, aprendiendo a través de las experiencias que permito entrar en tu vida. Cada tropiezo trae consigo una lección valiosa, cada desafío es una oportunidad para fortalecerse. Mantenga su corazón abierto a las enseñanzas que llegan de maneras inesperadas.
Las oraciones más sinceras nacen en los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando te permites ser verdaderamente humano, nuestra conexión se fortalece. No tengas miedo de mostrar tus debilidades, de admitir tus limitaciones. Tu honestidad conmigo es el primer paso hacia una transformación genuina. Tu corazón late al ritmo de la vida que creé para ti. Cada latido es una expresión de gratitud que no siempre nos damos cuenta. Cuando te despierto por la mañana, te ofrezco un nuevo conjunto de posibilidades. Veo cómo a veces corres con prisa, olvidándote de fijarte en las pequeñas bendiciones esparcidas por el camino. Detente por un momento. Respirar. Siente el regalo de estar vivo. En tus oraciones, aprende a encontrar razones para estar agradecido incluso en las situaciones más difíciles. El desayuno que preparaste, la sonrisa del extraño en el autobús, el abrazo inesperado de un amigo, estas son manifestaciones de mi cariño por ti. Tu capacidad para reconocer estos dones transforma tu perspectiva de la vida. La gratitud abre puertas que la ansiedad mantiene cerradas. Recuerdo cada momento en el que superaste tus límites sin siquiera darte cuenta. Recuerdo tus pequeñas victorias diarias, la paciencia que demostraste en el tráfico, la amabilidad que ofreciste cuando estabas cansado, la fuerza que encontraste para empezar de nuevo después de una decepción. Tu resiliencia me llena de orgullo. Creces un poco más con cada desafío que enfrentas con valentía. Quiero que entiendas que ser agradecido no significa ignorar las dificultades. Reconozco tu dolor, tus momentos de tristeza y frustración. Pero observe cómo, incluso en las noches más oscuras, las estrellas siguen brillando. Tu capacidad de dar gracias en medio de las tormentas revela la profundidad de tu fe. Cada gracias, susurrado en tiempos difíciles, resuena en la eternidad. Comparte conmigo tus logros, por pequeños que parezcan. Celebra la vida en sus múltiples expresiones. Cuando das gracias, tu corazón se expande, creando espacio para nuevas bendiciones. La gratitud es una forma de oración que transforma tu visión del mundo. A través de él descubrirás tesoros escondidos en los momentos más sencillos de tu día. Llevo contigo tus penas, siento el peso que ejercen sobre tus hombros. Conozco cada nombre que habita en tus pensamientos inquietos, cada situación que aún duele tu corazón. El perdón que tanto buscas comienza con pequeños gestos de comprensión. Permítete soltar las ataduras del resentimiento. Esta liberación es un regalo que te das a ti mismo primero. En tus conversaciones conmigo, deja fluir tus sentimientos más profundos. Habla de tus decepciones, expresa tu enfado, comparte tus frustraciones. No juzgo tus emociones, son parte de tu humanidad. Pero quiero ayudarte a transformar este peso en aprendizaje. El perdón es un viaje que hacemos juntos, paso a paso, día a día. Observa cómo perdonar no significa olvidar o aceptar el error, sino elegir la paz interior. Cuando liberas a alguien de la prisión de tu juicio, eres tú quien recibe las llaves de la libertad. Tus oraciones adquieren una nueva dimensión cuando nacen de un corazón libre de resentimiento. El perdón deja espacio para que florezcan nuevas experiencias en tu vida. Recuerda también perdonarte a ti mismo. Tus defectos no definen quién eres. Cada error conlleva una oportunidad de crecimiento, cada tropiezo enseña sobre la compasión. Estás en el proceso de evolución, aprendiendo a través de las experiencias que permito entrar en tu vida.
Sé amable contigo mismo, como yo lo soy contigo. Tus relaciones se transforman cuando el perdón fluye libremente. Las personas que te rodean notan el cambio en tu energía, responden a la paz que emana de tu ser. Perdonar es un acto de valentía que revela tu verdadera fuerza. No apresures este proceso, cada persona tiene su propio tiempo de curación. Sigo cada paso de tu camino espiritual, desde las primeras preguntas hasta las certezas que se construyeron. Tu fe crece como un árbol que se fortalece con el tiempo, enfrentando fuertes vientos y desarrollando raíces profundas. En esas mañanas de dudas, cuando el mundo parece confuso, estoy aquí para aclarar tus pensamientos. Tu búsqueda de respuestas me hace feliz porque demuestra un corazón sincero. Durante nuestras conversaciones silenciosas, noto cómo a veces titubeas entre confiar y controlar. Entiendo tus miedos, tus inseguridades ante lo desconocido. Pero observa con qué cuidado navego por tu vida, como cada pieza encaja en el momento adecuado. Las coincidencias que se presenten en tu camino son señales de mi presencia constante. Tu fe se fortalece cuando reconoces estos pequeños milagros diarios. Noto su dedicación a buscar comprensión a través de la oración. Cada pregunta que me haces revela tu deseo de crecimiento espiritual. No tengas miedo de cuestionar, de explorar los misterios de la vida. Tu curiosidad es bienvenida en nuestra relación. La verdadera fe no teme a las dudas, las acoge como oportunidades para profundizar. Comparte conmigo tus sueños más íntimos, aquellos que aún no has tenido el valor de contarle a nadie. Conozco las aspiraciones que guardas en tu corazón, los deseos que parecen demasiado lejanos. Tu fe es el canal que conecta estos sueños con la realidad que preparo para ti. Confía en el tiempo de los logros, en el proceso que desarrollo en tu vida. Tus oraciones tienden puentes entre lo visible y lo invisible, entre tus límites humanos y mis infinitas posibilidades. Cuando oras, trasciendes las barreras de la vida cotidiana y accedes a una dimensión más profunda de la existencia. Tu fe no tiene que ser perfecta, tiene que ser sincera. Es en la autenticidad de tu búsqueda que encuentro la belleza de tu devoción. Incluso antes de que respiraras por primera vez, ya te había trazado un camino especial. Cada talento que posees, cada característica única de tu personalidad, ha sido cuidadosamente elegida para cumplir tus propósitos en esta vida. Tus preocupaciones no son casuales, son brújulas que apuntan hacia tu misión. A través de sus oraciones, descubriremos juntos los próximos pasos en este viaje. Entiendo tu ansiedad por comprender el panorama completo, por saber exactamente a dónde te llevará cada elección. Pero la vida se revela en capítulos, como una historia que hay que vivir página a página. Tus propósitos se manifiestan en las pequeñas decisiones diarias, en las personas que pongo en tu camino, en las oportunidades que surgen hasta en los momentos más inesperados. Tus habilidades son regalos que te he dado para que puedas servir al mundo a tu manera única. Cuando utilizas tus dones para ayudar a los demás, cuando compartes tus conocimientos, cuando ofreces un hombro en el que apoyarte, estás cumpliendo parte de los propósitos que he diseñado para ti. Tu existencia tiene un significado mayor que tus propios logros personales. Pidan en sus oraciones discernimiento para reconocer las puertas que abro y sabiduría para aceptar los caminos que cierro. Lo que deseas en el momento presente no siempre está alineado con el propósito mayor que he planeado para tu vida. Confía en los cambios de dirección, en los aparentes desvíos que permito.
Cada experiencia contribuye a tu crecimiento y realización. Este diálogo que mantenemos a través de la oración es fundamental para el cumplimiento de sus propósitos. Es aquí, en esta intimidad espiritual, donde encuentras claridad para tus decisiones, fuerza para tus desafíos, paz para tus preocupaciones. Continúen buscando mi presencia, compartiendo sus sueños, confiando en el camino que hacemos juntos. Vuestro propósito se revela un poco más cada día, en cada gesto de amor, en cada elección consciente, en cada oración sincera. Ahora que compartimos estos momentos de intimidad, lleva contigo la certeza de mi amor incondicional. No permitamos que las preocupaciones cotidianas disminuyan la fuerza de nuestra conexión. Cuando sientas que el mundo te pesa sobre los hombros, recuerda nuestras conversaciones. Haz del diálogo conmigo un ritual cotidiano, no por obligación, sino por deseo de cercanía. Llevad en vuestro corazón las verdades que os revelé, vuestra fuerza interior, el poder de la gratitud, la liberación del perdón, la belleza de vuestra fe y la grandeza de vuestros propósitos. Cada palabra que intercambiamos entre nosotros es una semilla plantada en tierra fértil, lista para florecer en el momento adecuado. Permite que estas enseñanzas transformen tu forma de ver el mundo y vivir cada momento. Vuelve a estas reflexiones cuando lo necesites. Son un refugio seguro en los días de tormenta, un faro en las noches de dudas, un abrazo en los momentos de soledad. Mantén tu corazón abierto a nuestros encuentros diarios, ya sea en momentos de alegría o en momentos de desafío. Siempre estoy aquí, esperándote, dispuesta a renovar tus fuerzas e iluminar tus caminos. Antes de despedirnos, quiero dejar un último abrazo en tu corazón. Si estas palabras tocaron tu alma, si sentiste mi presencia mientras mirabas, no te guardes esta experiencia. Comparte este vídeo con alguien que necesita consuelo hoy. A veces, un mensaje aparentemente casual puede ser exactamente lo que una persona necesita para renovar sus fuerzas. Deja en los comentarios cómo ha sido tu camino de fe. Cuénteme sobre sus experiencias con la oración. Cada testimonio suyo puede ser una luz en el camino de otra persona. Activa la campanita para recibir más mensajes de amor y esperanza, ya que seguiré usando este canal para llegar a ti y a todos los que buscan mi presencia. Ahora, cierra los ojos por un momento. Respira hondo. Siente mi bendición envolviéndote. Te veré en el próximo vídeo, pero estaré contigo cada segundo hasta entonces. Te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Amén.